Pues si eres asesor de seguros, si eres asesor de seguros, de inversiones, este podcast te va a interesar. Soy Denise Salar, esto es Finanzas con Propósito y te quiero contar mi historia. Te quiero platicar mi historia que, bueno, hace 22 años inicié como asesora de seguros y ha sido una trayectoria realmente muy gratificante. Cuando yo antes de estar en seguros o por qué entré a la carrera de seguros fue que desde niña, desde muy niña, siempre he tenido como esa inquietud de me gustan las cosas, me gusta viajar, me gustaba mucho irme, por ejemplo, a Acapulco con mis amigas. Mi mamá nos daba un presupuesto desde jóvenes y yo ese presupuesto lo usaba para comprarme la ropa de playa. Y mi mamá me decía, pero ¿por qué compras ropa de playa si vas 3 veces al año cuando lo que yo quisiera es que compraras la ropa del día a día que usas diario? Y claro, ella tenía razón. Sin embargo, en el momento en que ella me daba ese presupuesto, pues yo al final decía, si ya me estás dando ese presupuesto, yo soy la que decido. ¿Y qué creen? Para mi sorpresa, pues no. Mi mamá decía, si es para eso, entonces no te lo doy. Y empezó mi tema de decir, bueno, yo no quiero depender de nadie. Y busqué opciones. Cuando yo tenía, esto les platico, más o menos unos 12 años, empecé a buscar qué hacer. ¿Y qué podía hacer yo con 12 años? Dije, bueno, pues sí sé cocinar, sé hacer postres y los puedo vender. Empecé a vender dulces de nuez, que por cierto, deliciosos, y quedaban muy ricos. Y algo que yo hacía, aunque la nuez era muy cara, yo no escatimaba. Yo decía, yo quiero, si esto sabe más a nuez, a la gente le va a gustar más y me van a comprar más. Y fue un acierto. La gente me pedía y me pedían para Navidad, para regalos, en bazares. Entonces me iba súper bien y yo estaba muy contenta. Ya tenía mi dinero y yo ya podía decidir qué tenía que hacer. De ahí empecé a buscar diferentes cosas, empecé a subir el volumen de decir, yo quiero tener más utilidad. ¿Por qué? Porque de lo que yo gastaba contra lo que ganaba, de la venta de esos dulces de nuez, pues obviamente mi utilidad era cierta que a los 12 años estaba bien. Pero conforme iba creciendo, yo decía, yo quiero más y yo quiero generar más utilidad. ¿Cómo puedo generar más utilidad? Pues obviamente busqué el vender, ya vendía joyería de plata, donde el margen de utilidad era mayor. Sí tenía, ya era otro mercado, ya tenía que buscar y moverme de una manera diferente, pero realmente era algo que no me causaba problemas. Yo me movía, buscaba a través de mi abuelita, de mis tías, yo buscaba cómo me ayudaran a venderlo con sus amigas. Y era una joyería obviamente linda. No lo hacían de buena fe, ni lo hacían. Obviamente sí me ayudaban, pero me refiero que no era algo que dijeran, ah, lo compro solo por ayudar. Era algo realmente bonito y yo me enfocaba en que fuera una joyería linda y que la gente la comprara porque sí les gustaba y de ahí obviamente yo tenía mayor utilidad. Cuando yo empiezo en este tema de empezar a generar ingresos, me doy cuenta de que yo quería empezar a trabajar joven. ¿Por qué? Porque yo quería ir adelante de los demás. Yo veía a las personas de mis amigos que era como para qué voy a trabajar y no tenía ninguna necesidad. Y yo, pues la necesidad me la fabricaba yo misma. No fui alguien que tuvo necesidad en su casa porque gracias a Dios mi mamá siempre estuvo con nosotros y nos dio lo que nosotros queríamos o lo que nosotros necesitábamos, pero yo no sentía una necesidad de que me faltara. Simple y sencillamente yo tenía cosas o gustos que mi mamá no quería cubrir y tenía razón porque no tendría por qué hacerlo. Y eso fue lo que me llevó a empezar a buscar, quiero empezar a trabajar. Me fui a trabajar de counselor, empecé a trabajar en vacaciones. ¿Para qué? Para ir llenando mi currículum de actividades. ¿Y qué crees? Que exactamente cuando yo busqué trabajo, ya como en quinto semestre de la universidad, se me abrieron las puertas inmediatamente. ¿Por qué? Porque en quinto semestre, donde la mayoría nunca ha trabajado, yo ya traía un historial de trabajos anteriores, de verano, de 2 meses, claro.
¿Por qué? Porque estaba en la universidad, porque estaba en la preparatoria, pero yo ya tenía previo mucha experiencia, tenía experiencia en ventas, tenía experiencia de cáncer, tenía experiencia en una empresa, tenía ya mi currículum. Cuando me abren las puertas, yo pude elegir a qué empresa entrar. ¿Por qué? Porque tenía muchas ofertas y eso me encantó. A diferencia de cuando mucha gente se espera mucho tiempo para entrar, a mí me fue fácil. En ese momento decidí entrar a una empresa grande, una empresa en la cual yo la verdad estimo mucho y quiero mucho porque me enseñó muchísimo. Sin embargo, yo veía que la gente ahí tardaba muchos años para llegar a puestos de gerente y muchísimos más para llegar a dirección. Yo tenía prisa. Yo no tenía ganas de ir a ese paso de ir a 2x2 y más o menos y tal. Yo decía, yo quiero hacer más cosas. ¿Por qué? Porque tengo ganas, porque quiero hacer grandes cosas. Y cuando yo empecé a ver también que casi no había mujeres en puestos directivos y las mujeres que estaban eran mujeres que no tenían familia, que se dedicaban literalmente a trabajar desde la mañana hasta la noche, algo que yo dije, yo no quiero eso para mí. Yo no quiero eso en mi vida. Yo quiero una calidad de vida. ¿Por qué? Porque mi mamá, que siempre fue asesora de seguros y de finanzas, ella, pues yo siempre la vi que tuvo equilibrio de vida. Ella trabajaba, pero también estaba con nosotros, pero también viajaba, pero también estaba con su esposo y fue algo que le aprendí. Fue algo que le aprendí, que me gustó mucho, que me llamó la atención y yo dije, yo quiero tener equilibrio de vida. Por lo tanto, esa empresa para mí no estaba bien. ¿Por qué? Porque iba a ser demasiado lento mi proceso de crecimiento y por el otro lado, yo no quería dejar mi vida ahí sin casarme y sin tener hijos y sin tener familia y estar trabajando ahí metida. No. Decidí independizarme. Y al independizarme, yo busqué opciones. ¿Qué puedo hacer? Quiero emprender. Pero emprender ¿de qué? ¿De cómo? Y cuando estaba en esa lluvia de ideas, fui a un seminario del esposo de mi mamá, que él fue promotor durante 47, 48 años. Y él me dice, aquí este negocio funciona diferente. No tenemos un salario. Tú decides cuánto quieres ganar y en base a lo que quieres ganar, qué tienes que trabajar. Cuando me lo dijo a mí, para mí fue maravilloso. Porque yo dije, wow, eso es lo que quiero. Yo no quiero que me limiten, yo quiero autolimitarme y yo quiero ponerme mis metas y quiero yo ser la que genere lo que yo quiero generar. Entonces, cuando salgo de ese seminario, me dicen, bueno, pero tranquila, no es tan fácil. La gente joven, pues todavía necesita esa experiencia y pues la gente no confía en la gente joven porque pues realmente esto es un tema de largo plazo y esto es más para gente grande y gente mayor. Y yo dije, está bien, lo voy a probar. Mi peor escenario es que no funcione y si no funciona, regreso a una empresa y sigo mi aprendizaje en una empresa, ¿ok? Nunca le he tenido miedo al crecimiento. Ha sido algo que al contrario me ha impulsado a ser mejor y a querer más. Y esto pues al final es algo que yo tengo como motor, que sí se lo aprendí mucho a mi mamá, porque yo siempre la vi que ella, lo que ella quería, ella lo hacía. Y fue algo que decidí, dije, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer para lograr esto que era mi meta? Cuando yo me pongo la meta y veo lo que tengo que hacer, yo dije, es muy sencillo. Yo vengo de una empresa en donde la gente está acostumbrada a trabajar mucho. Yo dije, esto que me dicen es demasiado sencillo. Mi mamá me decía, no, tranquila, no te vayas con la finta, esto es complicado, la gente no tiene cultura de seguros y tal. En mi mente yo dije, ok, ¿qué tengo que hacer diferente? Entonces empecé a idear cosas, ejemplo, no es la venta de seguros, es la asesoría en la parte de consultoría de finanzas. ¿Cómo puedo yo ayudarte a que tengas un plan de vida acorde a tus necesidades? ¿Cómo puedo ayudarte tú a que tengas la planeación de el ahorro, de la inversión, del retiro, que tengas la planeación de que si llegas a faltar, si te llegas a enfermar, si llega a pasarle una incapacidad, algo. Entonces empecé a ver como una consultoría. ¿Qué fue? Inicié hace 22 años hoy y qué les puedo decir que fue lo mejor que me ha pasado en la vida.
me encantó. ¿Por qué? Porque adicional a que lo que yo empecé a ver, yo misma empecé a ordenar mis finanzas. Yo misma empecé a todo esto que les comparto en mi libro, que les comparto en estos podcasts, yo los empecé a aplicar en mí. Yo empecé a llevar un presupuesto, empecé a poner orden en cuáles iban a ser mis gastos, empecé a ahorrar. Lo primero era ahorro en el largo plazo y después lo iba acomodando lo demás. ¿Qué pasó? Que empecé a descubrir, yo viniendo de ser sumamente gastadora, de ir al día con mis finanzas, de estar metida en el gasto, 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 lo pude parar y yo les diría, lo descubrí a los 27 años. Por eso es algo que les comparto y lo comparto con tanta emoción, porque fue algo que me funcionó. Cuando yo empecé a llevar ese orden en mis finanzas, ese orden en el presupuesto, ese orden en la planeación, ese orden en anticiparme a los gastos que venían de seguros, de tal, yo empecé a tener ese control y nunca pasarme. Nunca pasarme porque si me llegaba a intentar pasar, caía en lo que yo le llamo el ayuno financiero. Que el ayuno financiero ya lo he platicado en otros podcasts, que es me gasto lo menos y de ahí hasta que me equilibre, me nivele y de ahí para qué, para nunca estar en deuda. Nunca caer en deuda ni en deuda de tarjetas de crédito. Please, 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 por favor. Eso es lo más, ahora sí que lo más nocivo para las finanzas. Y bueno, cuando yo empiezo a ver lo que yo tenía que hacer, me empieza a emocionar. Cuando yo lo empiezo a hacer en poner ese orden, en poner, obviamente yo fui mi primera clienta, al día de hoy soy mi mejor clienta y empecé a poner en orden mis finanzas, empecé a ahorrar, empecé a gastar más en equilibrio y descubrí que adicional, pues vas poniendo en orden y vas pudiendo comprar cosas con mayor, de mayor nivel, cosas que a lo mejor, ¿no? Puedes ir cambiando el coche o lo pude ir cambiando el coche de acuerdo a lo que iba necesitando. ¿Por qué? Porque se podía, porque tenía ese orden, porque iba llevando esa planeación y me encantó. Yo llegué a, por ejemplo, el coche que me había dado mi mamá, que era ese coche a mí no me gustaba. ¿Qué fue? Pude ahorrar y lo cambié. Oye, ¿cuánto tiempo me tardé? Yo decía, prefiero tardarme y comprarme el coche que quiero a comprar, ¿cómo se llama? A comprar algo ahorita y meterme en deuda y en crédito y estarlo pagando y tal. No. ¿Qué fue también el tema de casa? Cuando decidí comprar mi casa, fue irlo planeando con tiempo, irlo haciendo anticipado, fui comprando y yo les diría, más o menos en 7 años, yo fui comprando cosas cada que tenía una boda, iba comprando algo para mi casa. El día que yo me mudo, tengo literalmente la casa puesta, pero no fue de un día para otro, fueron 7 años. Y cuando entro en este negocio, empiezo a hacer todo esto en mí y empiezo a ver esos cambios en mí, pues obviamente era algo que quería compartir con el mundo entero. Yo les diría que hoy en día todos mis amigos son mis clientes. ¿Por qué? Porque con quien más quieres compartirlo es con tu gente cercana, con tus amigos, con tus más cercanos. Porque yo les diría con mi familia, pero toda mi familia estaba en seguros, entonces todo era con mis amigos, con la gente con la que trabajaba, con la gente que conocía, con la gente que yo estaba. ¿Qué empezó a pasar? Que me empezó a ir muy bien en seguros porque era algo que yo compartía desde el corazón. De verdad, porque era algo que decía, te funciona. El no gastarte todo, el ahorrar, el ver que va a haber un mañana, el planear, el largo plazo, el identificar antes de caer en deuda, el sí tener tarjetas de crédito, porque yo lo he dicho y lo he dicho mucho, tener una tarjeta de crédito te ayuda a historial crediticio, te ayuda con puntos, te ayuda con beneficios. Ahora que, oye, contrata el boleto de avión sin costo, contrata el hotel sin costo, aplica los pesos que tienes a tu cuenta, paga esto con tus puntos de la tarjeta. De verdad que sí tenemos que aprovecharlo. No se puede desaprovechar eso de la tarjeta, pero si no sabes usarla y te estás endeudando y no pagas tu total, no tengas tarjeta de crédito. Pero si no, sí. Y entonces empiezo en este negocio a compartirlo con las personas. Y de aquí llego a la MDRT. ¿Cuándo? Mi primer año. Fui
Claro que sí. Y para mí la MDRT, que es la Million Dollar Round Table, que es la Asociación Internacional de los Mejores Asesores de Finanzas y de Seguros del mundo, en donde es capacitación, 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 pero a nivel ya macro. Cuando yo empiezo a ir y empiezo a identificar todo lo que se puede hacer, como en grande, en masivo, en llevar tanta información a los clientes, a hacer un equipo de trabajo, yo empiezo a conocer todo esto, que es todo este mundo de los seguros y de las finanzas, y me enamoro plenamente y hago un compromiso tanto con mi equipo de trabajo, de formar personas que estén en un nivel de conciencia, de trabajo, de equilibrio de vida, en donde trabajen dando su 100% y teniendo un equilibrio de vida en que tengan, ¿no?, sus sueños, su vida, sus proyectos, con mis clientes, de pues darles atención, servicio, seguimiento, y de estar muy pendiente de que ellos, conforme van creciendo, también vayan creciendo, ¿no? Su ahorro, sus inversiones, su planeación, y algo que les diría me apasiona. Desde ahí ya llevo 22 años como asesora, MDRT los 22 años, ya hace varios años, bueno, desde el segundo año fui Court of the Table, que quiere decir que ya estás a un nivel arriba de MDRT, y que es un nivel wow de cuando llegas. Yo llegué en el segundo nivel, no estuve todos los años, pero sí era corte, MDRT, corte, MDRT, corte, corte, MDRT, corte, y así. Y hace 4 años ya soy top of the table. Top of the table ya es como el nombramiento más alto del MDRT. ¿Y esto a qué se debe? Que mi filosofía de vida es, uno, seguir aprendiendo, nunca dejar de aprender. Yo sigo aprendiendo, estoy en cursos, con mentores, en coachings, todas las pláticas que pueda haber, ahí estoy. En todos los libros, ahorita de hecho tenía como 8 libros nuevos que acabo de comprar, de que me han ido recomendando y me gustan, ahí los tengo, y obviamente pues los voy a ir sacando poco a poco, pero me encanta la lectura, me encantan los cursos, los talleres, las terapias, me encanta estar creciendo, me encanta estar aprendiendo, y lo que voy aprendiendo, me encanta compartirlo. Me encanta compartirlo con mi equipo de trabajo, me encanta compartirlo con mis clientes, me encanta compartirlo con la gente. Y es algo que yo he visto que es poner al servicio esa información, que creo que hace falta educación financiera a todos los niveles. No porque le vaya muy bien, no porque sea ultra rico, no, no. El tema de educación financiera debiera ser para todos los que no sabemos manejar el dinero, sin importar cuánto ganas. Y pues cuando me empiezo a meter en esto, empiezo a ver tantas oportunidades de compartir la información. Sí me encanta, tengo un lema de servicio al cliente en excelencia, y que mis clientes lo pueden decir. Eso es algo que es mi marca. Es la excelencia en el servicio. Lo que tú necesites, ahí estamos. Te acompañamos, te llevamos de la mano, estamos contigo en todos los sentidos. Esto mis clientes lo sienten, lo saben. ¿Y qué pasa? Que nos recomiendan. Entonces, las recomendaciones me llegan natural. Nunca he sido mucho de pedir referidos. Nunca he sido de seguir by the book, me siento, te entrego tu póliza y refiéreme gente. No. Yo soy de te entrego tu póliza, conoce cómo trabajo y refiéreme gente. Claro que sí. Pero ya después de que conoces cómo soy y cómo trabajo. Y me ha encantado porque mis clientes me recomiendan, y obviamente mi compromiso es tener ese equipo de trabajo que te acompañe, que te atienda, que tú te sientas que no importa si estás hablando porque quieres una póliza nueva, este, o porque quieres hacer un cambio, o quieres revisar tu póliza porque no te acuerdas. La atención es exactamente la misma. Obviamente son dos áreas diferentes, por lo que cada área tiene que cubrir su atención al cliente. Y bueno, dentro de esto que ha sido mi experiencia, me ha dado a mí el tiempo de poder hacer esa planeación que les compartía, de tener ese equilibrio. Yo pongo mis citas, yo pongo mis espacios personales, yo pongo mis tiempos, y eso no quiere decir que trabajo menos.
Al contrario, yo te diría, yo creo que trabajo más que si estuviera en una empresa. En mi oficina yo le digo a mi gente, ustedes trabajan en su horario de 9 a 6, a las 6 se van y hacen sus cosas. Yo mis cosas las hago entre el día, entre una cita y otra, y a lo mejor tomo citas a las 7, a las 8, 9 de la noche, o los fines de semana. Pero para mí está bien, porque para mí no es como que lunes, lunes, martes, martes, miércoles, miércoles. Para mí son 7 días a la semana en donde voy llevando ese equilibrio y a lo mejor un domingo tengo que compensar el ponerme al día de todos los mails de la oficina, que a lo mejor no lo hice el lunes, ¿ok? O me estoy anticipando de lo que no voy a hacer el martes, porque el martes me voy a ir a desayunar toda la mañana. Y así es como yo voy llevando ese equilibrio y esta carrera es la que me ha dado esa libertad de hacerla. Además de que, bueno, ha sido algo lindo y algo hermoso para mí el poder compartir, uno, lo que voy aprendiendo y dos, pues mi experiencia. Y algo que ha sido también muy, muy, muy lindo es el área de servir. Y el servir yo creo que es, como dicen, la persona que sabe servir es, es, es una experiencia que al final yo creo que es donde tendríamos que estar todos, al servicio. Decir, lo que a mí me sirve, lo comparto. En donde yo puedo, ayudo. En donde yo estoy, coopero. Y para mí una película que me marcó muchísimo, la de Cadena de Favores, en donde decir, lo que yo hago para bien se multiplica. Y es algo en lo que por eso grabo estos podcasts y por eso saqué el canal de YouTube en pandemia, porque dije, bueno, yo sé que mucho de lo que yo he hecho, de lo que yo he aprendido, de lo que yo he puesto en práctica, le ha servido a mucha gente y quiero que le siga sirviendo. Y es por eso que digo, bueno, al servicio y con todo el cariño del mundo ponemos esta información para que les aporte, para que les sume, para que les ayude y realmente me apasiona mi profesión, me apasiona lo que hago y esa es mi historia. Muchas gracias. Esto es Finanzas con propósito. Soy Denise Salar y aquí comparte nuestro video y escúchanos para más información.